Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Están silenciosos hoy. Pero le damos gracias al Señor, amén, porque estamos en el lugar que nos conviene estar, amén. Amén. Estamos en el lugar donde pase lo que haya pasado en la semana o lo que nos haya pasado en el día, siempre llegar a la presencia de Dios es el mejor lugar, amén. Amén. Siempre llegar donde podemos encontrarnos con papá es el mejor lugar, es donde nuestra alma descansa. Y también donde somos ministrados por la presencia del Señor, amén, porque eso también es lo que necesitamos. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en nosotros continuamente, amén. Todo el tiempo necesitamos la obra del Espíritu Santo. Así es, Señor. Así que hoy particularmente le doy gracias al Señor porque pudimos llegar. Amén. Amén, porque bueno, la semana pasada estuvimos bastante complicados. Ya no pude zafar de la gripe, pero bueno, gripe o resfrío, no sé qué es, fiebre no he tenido, pero le doy gracias al Señor porque hoy podemos estar en su casa, ¿ven? Amén. Bien, vamos a ir a la palabra, lo que les quiero compartir hoy, que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando y que por ahí yo he notado también que hay algunos que quizás están un poco perdidos en este asunto, así que espero que esta palabra venga a clarificar, venga a ayudarnos a entender un poquito más de lo que el Señor tiene con nosotros, amén, con cada uno de nosotros. Vamos a ir a Marcos 16. Marcos 16, versículos 15 al 18. La Reina Valera creo que está un poquito más clara o no sé. Marcos 16, 15 al 18 le vamos a dar lectura. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, id a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El 18. Quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Creo que este versículo lo leíste vos la verdad. ¿Cuál es el contexto de esta porción de las Escrituras? Jesús ya había resucitado, Jesús ya se había presentado, ¿no? De una vez resucitado, se presenta, recordemos que Jesús resucita al tercer día y pasa 40 días con sus discípulos, ¿sí? Y les sigue enseñando aún más cosas, ¿sí? Y es acá donde los comisiona, ¿sí? De alguna manera los comisiona y les dice, ¿no? Que hay algunas cuestiones que los van a seguir a ellos, ¿sí? ¿Me lo pones de vuelta, por favor? Les dijo a sus discípulos, ¿sí? No le dijo a cualquier persona, no le dijo a la multitud, ¿sí? Él estaba con sus discípulos, él pasó esos 40 días restantes, los pasó con sus discípulos, ¿sí? Y les dijo, entonces, que fueran por todo el mundo, predicaran el Evangelio a toda criatura, y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿sí? Dice, y estas señales seguirán a los que creyeren.
¿Cuáles señales? Leámoslas juntos, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice primero, los que creyeren y se bautizaran serán salvos. Y dice en el 17, ¿cómo dice? Y estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Sí? Estas señales van a seguir a los que creyeren. Van a poder echar fuera demonios, van a poder hablar nuevas lenguas. Hay otra versión que dice van a poder tomar serpientes en sus manos, ¿sí? Bueno, van a tomar alguna cosa mortífera y no les va a pasar. Capaz que alguno de nosotros alguna vez tomamos algo medio, estaba medio pasadito, medio vencido, no sé. Y ni nos dimos cuenta y el Señor nos libró de algo por ahí. Y dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si bien el Señor le estaba dando estas indicaciones, digamos, a sus discípulos, dice que a los que creyeren, estas señales les van a seguir. ¿Sí? Entonces, vemos que hay primero una condición que es creer, ¿sí? Primero creer, y segundo es, lo primero que el Señor les dijo es vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. ¿No? Eso es la gran comisión. ¿Amén? Eso es la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio, ¿no? A toda criatura, a toda persona. Y dice que el que creyere será salvo, pero además, para los que creyeren, hay señales que les van a seguir. ¿Sí? Entonces, estas señales son las que de alguna manera nos van a ir a nosotros conectando con otras cuestiones, ¿sí? ¿Qué cuestiones? Estas señales a nosotros nos van a empezar a introducir, digamos, en un diseño de Dios que tiene que ver también con el desarrollo de los dones, ¿sí? Entonces, estos principios nos ayudan a nosotros a ser más certeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a meternos, digamos, en lo que es la gran comisión, o sea, predicar el Evangelio, dice que estas señales nos van a seguir, ¿no? Vamos a poder hablar en lenguas, vamos a echar fuera demonios, vamos a... cosas malas no nos van a hacer daño, y aún oraremos por los enfermos y los enfermos serán sanados. ¿Sí? Son señales. ¿Sí? Pero estas señales también nos siguen a nosotros a causa de la autoridad delegada de Jesús. Porque no es que ellos salieron a la gran comisión porque ellos quisieron, porque ellos tenían ganas de hacer esa tarea, sino que Jesús les dijo, seguramente en ese momento ya les habrá dicho, yo me voy, no, yo tengo que irme, pero yo los comisiono a ustedes, les dejo una tarea. Hay algo que ustedes tienen que hacer, que tienen que empezar. O sea, si bien nosotros vemos en el Evangelio que Jesús los había enviado ya en varias oportunidades de 2 en 2, los había empezado a mandar para que empezaran ellos a tener sus propias experiencias en esto de la gran comisión, en esto de llevar el mensaje, en esto de compartir lo que el Señor ya les había enseñado a ellos. Pero ahora era necesario que esto lo hicieran ellos, porque Jesús ahora sí tenía que ser elevado y ya no iba a volver hasta la segunda venida, ¿sí? Ya no lo iban a volver a ver. Entonces Jesús les dice que hay señales que a ellos los van a seguir y que tienen que ver también con esta autoridad delegada de parte de Jesús, ¿sí?
Entonces, las señales vienen desde la autoridad de Jesús hacia la gran comisión, ¿sí? Hay cosas que empiezan a suceder en nuestra vida cuando nosotros nos empezamos a meter en la gran comisión. Hay personas que dicen, a mí nunca me pasa nada, yo nunca experimento nada, a mí nunca he tenido una experiencia, nunca he vivido nada, pero ¿por qué? ¿Por qué no estás activando en la gran comisión? No estás compartiendo el Evangelio, no estás compartiendo la palabra, no estás llevando la palabra del Señor hacia otras personas, ¿no? Entonces, hay señales que es imposible que te sigan. Hay personas que dicen, yo nunca oré por nadie. Y bueno, y si vos nunca orás por nadie, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo esa señal se va a activar en tu vida si vos nunca orás por nadie? ¿Por qué? Porque hay incredulidad seguramente. Porque para orar por alguien y que alguien se sane, dice que esas señales a quiénes iban a seguir. A los que creen. A los que creyeron. Entonces, es necesario creer para que estas señales nos sigan. ¿Sí? Entonces, el diseño de Dios es justamente recibir esa autoridad de parte del Señor para poder llevar la palabra, ¿sí? Es mucho más fácil que esto se active en mí si yo me someto a este diseño, ¿sí? Si yo me someto al diseño de Dios. Bien, vamos a Marcos. Ni yo ya ni me estoy entendiendo yo mi letra. Marcos 8:35. Y acá vamos a avanzar un poquito más. Marcos 8:35 dice, porque el que quisiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Sí? El que quisiere salvar su vida, la perderá. ¿Qué le estaba diciendo Jesús con esto? ¿Qué es lo que él estaba queriendo decir? O sea, si yo pongo mi vida por encima del propósito o el diseño de Dios, seguramente la voy a perder, pero no por el hecho de que voy a morir físicamente, sino que tiene que ver con esta vida eterna que el Señor quiere darnos. Amén. Entonces, el que quisiere salvar su vida, la va a perder. Dice, pero el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a salvar. Hay dos cosas por las cuales nos llevan a nosotros a que nuestra vida se conserve, ¿sí? Tiene que ver con Jesús y con el Evangelio, ¿sí? Tiene que ver con estas dos cosas, Jesús y el Evangelio. Antes leíamos que el Señor les comisionaba a los discípulos y les decía que llevaran el Evangelio, ¿sí?, a toda criatura. Esa es una de las condiciones o es una de las causas por las cuales mi vida va a ser salva. Mi vida va a ser salva si yo predico el Evangelio, si yo cumplo con la gran comisión. Pero también mi vida va a ser guardada en tanto y en cuanto yo me pierdo en Jesucristo. ¿Qué quiere decir que yo me pierdo en Jesucristo? Si yo me pierdo, ya justamente mis intereses, mis sueños, mis proyectos ya no son relevantes. Ahora lo que importa son los sueños de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, los diseños de Dios, y yo me pierdo en eso. Pierdo mi vida, me entrego completamente a eso. Y entonces cumplo con estas dos condiciones y son las que van a hacer que mi vida se conserve.
Amén. Estas dos cosas no siempre van juntas, ¿sí? Estas dos cosas no siempre van juntas. A veces hay personas que logran tener una relación personal con Dios, pero nunca comparten el Evangelio. Nunca oran por nadie, nunca hacen guerra o tienen la experiencia esto de liberar a alguien de sus demonios, o aún los demonios propios. Porque hay personas que también tienen el concepto y la idea que una vez que llegaron a Cristo, mágicamente todos los demonios han salido y todo lo oscuro y todas las tinieblas y todo lo tenebroso que había en sus vidas ha salido mágicamente. Sin embargo, nosotros cuando llegamos, y esto también es algo que lo hemos hablado ya, cuando nosotros llegamos al Evangelio, el Señor hace ese traspaso de reino. El haber aceptado al Señor en nuestra vida es una posibilidad para que nuestra vida empiece a cambiar. Ahora, si yo no me pierdo en el Señor, si yo no me meto en su presencia, si yo no me meto, digamos, en sus intereses, entonces voy a tener una relación personal con Él, pero hay una parte que va a quedar sin cumplir, ¿sí? Asimismo, hay personas que comparten el Evangelio, activan rápidamente en diferentes cosas, ¿no? que reconocen por ahí que lo que son buenos o lo que pueden aportar o lo que pueden hacer, ¿no? En su iglesia local, pero se olvidan de mantener esa relación personal con Dios. Y al olvidarse de que tienen que mantener esa relación personal con Dios, justamente se agotan, se sienten cansados, empiezan a perder el rumbo, empiezan a perder el objetivo, ¿no? De pronto a veces nos llenamos de tantas cosas, hacemos tantas cosas, que de pronto nos olvidamos para qué lo hacemos o para quién lo hacemos. Perdemos como el propósito, como el objetivo. Eso es a veces lo que sucede. Pero ahora bien, el tener estas dos cuestiones en claro, lo que es perderme en Cristo y perderme también en lo que es la Gran Comisión, hacen que mi vida se mantenga enfocada, hacen que yo me mantenga enfocado, hacen que los dones del Espíritu empiecen a fluir. Lo que estábamos leyendo, lo que leímos en Marcos 16, no son dones, son señales. No es que vos tenés el don de echar fuera demonios, ¿sí? Es una señal. Dice, estas señales le seguirán a los que creen. No es que tenés el don de echar fuera demonios, no es que tenés el don, no es en sí un don, ¿sí? Sino que es una señal, una manifestación justamente del reino de Dios en tu vida, del Evangelio, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a meternos en esto y empezamos a practicar estas cosas, es que los dones empiezan a fluir. ¿Cómo es que los dones empiezan a fluir? ¿O en qué momento los dones empiezan a fluir a causa de esto? Por ejemplo, cuando nosotros echamos fuera demonios, ¿alguien echó fuera algún demonio? ¿Has tenido la experiencia de echar fuera demonios? ¿Los ajenos y los propios? Amén. Amén. Justamente esta señal de nosotros poder activar en esto nos conecta con los dones de discernimiento, ¿sí? Porque claramente yo necesito discernir qué es lo que estoy portando, qué es lo que tengo yo
o qué es lo que tiene aquella persona por la cual yo estoy orando. No puedo decir que salga afuera el demonio que está ahí. No va a salir, ¿sí? Porque yo no estoy teniendo idea de lo que está pasando en esa persona. No hay un discernimiento en mí. Pero mientras yo más lo haga, voy a empezar a desarrollar ese discernimiento. O incluso hay los demonios, ¿no? Tienen también una forma de manifestarse. También el Señor te permite tener esa claridad para discernir justamente determinados comportamientos, determinadas actitudes de la persona que a uno le da un indicio de que ese espíritu o que ese demonio está operando en esa persona, ¿sí? También te puede conectar con el don de sanidad, porque hay demonios hay enfermedades que están sujetos a demonios, ¿sí? Hay enfermedades que han venido a causa de que un demonio justamente o un espíritu ha estado operando en la persona. Entonces, vemos que hay dones que se manifiestan o que podemos empezar a desarrollar a raíz de las señales, ¿sí?, que nos siguen a causa de cumplir con la gran comisión. ¿Se va entendiendo? Amén. Hablar en lenguas. ¿Quién habla en lenguas? El otro día pregunté quién hablaba en lenguas. Vamos, Lore. Hablar en lenguas, ¿sí? El hablar en lenguas es una señal, ¿sí? El hablar en lenguas es una señal. ¿Y con qué con qué don puede llegar a conectarme el hablar en lenguas? El hablar en lenguas justamente me puede conectar con la interpretación de lenguas, ¿sí? Es muy importante que yo sepa lo que estoy hablando. Más allá de que mi hermano de al lado no me entienda lo que yo estoy hablando, pero es importante que yo entienda lo que estoy hablando, ¿sí? Gloria a Dios. Creo que, no sé si Moni se acuerda, pero cuando fuimos a Chile, el apóstol Isabel había empezado a hablar en lenguas. Yo no vi, no sé quién era el que interpretó la lengua que ella estaba hablando. ¿Por qué? Porque es ahí donde es edificante para la congregación, ¿sí? Cuando hay interpretación. También el hablar en lenguas te activa el don de palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? Es justamente poder reconocer lo que hay en la persona, ¿sí? Poder hablarle de su situación. Hay una revelación que viene del Espíritu Santo y yo puedo conocer lo que esa persona está viviendo, lo que hay en la vida de esa persona, ¿sí? Y entonces yo le suelto una palabra de ciencia, le puedo soltar una palabra de sabiduría, ¿sí? O sea, yo le digo cómo está esa persona, pero además le digo qué es lo que puede hacer, ¿sí? De qué manera puede revertir o puede ayudarle a cambiar esa situación. ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Alguien? ¿Lore? ¿Qué es hablar en lenguas? Hablar con Dios. Es hablar con Dios, muy bien, ¿sí? Es hablar con Dios. Y eso me conecta con los ámbitos celestiales, ¿sí? El hablar en lenguas a mí me conecta con los ámbitos celestiales, me conecta, o sea, con los ámbitos de la eternidad. Y algo que es tremendo del hablar en lenguas, por eso es un arma y es una herramienta tan poderosa en el ámbito espiritual, porque los demonios no entienden lo que hablamos. Los demonios no entienden lo que nosotros estamos hablando. Los demonios no entienden lo que estamos hablando con papá, no entienden, y entonces ¿eso qué hace? Los confunde, no saben qué está pasando, no saben qué hacer, no saben cómo frenar eso porque no saben lo que está pasando, ¿sí?
Por eso el hablar en lenguas es tan importante para cada uno de nosotros. Es algo, la verdad, es una herramienta muy poderosa y qué bueno que la anhelemos. Amén. Que no tengamos miedo de recibir el don de lenguas, que no tengamos miedo de hablar en lenguas, porque es una herramienta muy poderosa en el ámbito espiritual y nos conecta justamente con la eternidad de Dios, ¿sí? Ahora bien, entonces las señales son para todos. ¿Para quiénes decía que eran? Para los que creen. Para los que creen. Para los que creen. Para aquellos que yo le predico el Evangelio, y de hecho a veces es tremendo, ¿no? Personas que capaz que recién llegan al Evangelio, ¿no? Y han creído de una manera, han tenido una convicción tan grande que ¡pah! Reciben el don de lenguas, empiezan a hacer cosas tremendas, y capaz que alguno que está hace 5 o 10 años dentro de la congregación dice, ¡ay, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Porque una de las condiciones es esta, es creer para que esas señales te empiecen a seguir, ¿sí? Y esto nos abre, estas señales representan como una puerta que nos conecta con los dones, ¿sí? Y dice en las Escrituras, que no lo busqué, lo iba a buscar y no lo busqué, pero donde dice que el Señor repartió dones a todos los hombres, ¿sí? Repartió a todos conforme a Él le parecía, ¿sí? Conforme a Él le parecía, nos ha repartido dones a cada uno de nosotros. Ninguno puede decir, yo no tengo nada de Dios, o no tengo nada para dar, o justamente lo que está pasando es que yo, si no reconozco, muy bien, Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuándo fue esto? Una vez que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que Él bajó, ¿sí?, a las profundidades, al inframundo justamente, le predicó el Evangelio a los que estaban ahí, y dice que cuando subió, dice ahí en el 4:9, ¿qué subió? ¿Qué es que subió? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Primero bajó, para poder subir uno tiene que bajar, ¿sí? Eso es lo que pasó. Y cuando Él subió, repartió dones a los hombres conforme al tercer día, ¿no? Cuando resucitó, repartió los dones a los hombres conforme a Él le pareció, ¿sí? Conforme lo que, de la manera también en la que nosotros nos vamos a desarrollar, ¿sí? Esto tiene mucho que ver también con, de alguna manera, va acompañado de los talentos, ¿sí? Va acompañado también, de alguna manera, de tu naturaleza, ¿sí? De lo que ya está en tu genética. Hay una genética espiritual, hay una genética natural y hay una genética espiritual, ¿sí? Y eso de alguna manera tiene que tener una conexión, ¿sí? Para que funcione de manera armónica. Entonces, esto es lo que sucede por ahí cuando hay algunos que dicen, yo no sé para qué me ha llamado el Señor. Yo no sé, no he descubierto aún cuál es mi don, no sé cómo descubrirlo. Y tampoco sé cómo vivir en eso, ¿sí? Para aquellos que hoy se encuentran en esto de que no saben qué don tienen, que no saben cómo descubrirlo, que no saben cómo vivir en eso, en esta noche esta palabra viene a clarificarnos de que nosotros, para poder descubrir los dones que nosotros tenemos que involucrarnos en dos cosas, ¿sí? En gastar nuestra vida para el Señor
O sea, perdernos en Cristo y el Evangelio. ¿Sí? La gran comisión. Son dos cosas, o sea, nosotros tenemos que procurar esa relación personal con Jesús, que eso nos va a llevar a nosotros a la gran comisión. Cuando nosotros empezamos a activar en la gran comisión, las señales nos van a empezar a seguir. Cuando las señales nos empiecen a seguir, o sea, nosotros vamos a empezar a orar, nos vamos a empezar a meter en la cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a predicar el Evangelio, te empezás a encontrar con necesidades, te empezás a encontrar con gente enferma, te empezás a encontrar con gente endemoniada, te empezás a encontrar con situaciones medias peligrosas, te empezás a encontrar con un montón de situaciones. No necesitamos ir a otro lugar, a otra parte del planeta, para encontrarnos con necesidades. Y como les decía, aún las propias. ¿Sí? Aún las propias. Cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, y es lo que siempre también les hemos enseñado, el primer lugar, el primer territorio que yo tengo que ganar es el mío. El primer territorio que yo tengo que liberar es mi vida. Entonces, eso es lo primero en lo cual yo me tengo que enfocar. En que mi vida esté libre. ¿Por qué? Porque si bien el Señor te da esa autoridad para que vos empieces a manejarte en lo que es la gran comisión, tu vida tiene que estar en comunión con papá. Porque donde vos quieras ir a liberar a algún endemoniado, el demonio te va a decir, ¿qué me venías a sacar vos acá si vos? ¿No? Y ha pasado. Y los exponen, ¿no? Los exponen y les dicen, no, si vos haces esto, vos haces aquello, ¿qué me venías a sacar acá? O sea, se les ríen. Yo no sé si ustedes han visto, han tenido esas experiencias o han visto de alguien que le ha pasado eso, pero es tremendo. O están horas y horas y horas orando por alguien para que sea liberado. Y si no podés estar horas y horas y horas orando por alguien, o sea, no hay autoridad en tu vida. Hay algo que no está bien ahí. Entonces, por eso es tan importante esto de nuestra relación personal con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, empezamos a nosotros a darnos cuenta lo mal que estamos. Justamente, a raíz de que nosotros nos exponemos a la luz de Cristo, empezamos a darnos cuenta de que aún las cosas que no estaban visibles empiezan a verse, nosotros empezamos a tener claridad, empezamos a tener revelación, empezamos a tener discernimiento, y tanto más que nosotros empezamos a leer las Escrituras, empezamos a introducirnos en la palabra de Dios, es que nuestra vida empieza a ser transformada, empieza a ser cambiada. ¿Sí? Y es ahí donde empezamos a anhelar a salir a compartir el Evangelio. Porque vos tenés tu propia experiencia con Dios y vos decís, wow, o sea, si esto pasa conmigo, o sea, si yo puedo vivir esta relación tan hermosa con el Señor, de pronto yo la quiero compartir. De pronto yo quiero que alguien más experimente eso. Empiezo a ver la necesidad en las personas. Y sobre todo, a veces también tenemos esa sensibilidad para, justamente por nuestras propias experiencias, a identificar eso mismo en otras personas. Entonces, sabemos la necesidad del otro, de que el Evangelio le alcance, de que la palabra del Señor le alcance para que su vida también pueda ser liberada, pueda ser sanada. ¿Sí? Pero estas dos cosas tienen que ir a la par, estas dos cosas tienen que ir juntas. ¿Sí? Porque a veces pasa, me ha pasado de hacer muchas cosas para el Señor, pero me he llenado mi agenda de tantas cosas que ni siquiera tengo tiempo de orar, ni siquiera tengo tiempo de presentarme delante del Señor.
Y me ha pasado de sentirme agotadísima. Me ha pasado de sentirme cansadísima y decir, pero ¿por qué si estoy haciendo cosas para Dios? Pero porque me olvidé de la otra parte, que era mantener mi relación personal con Él, mi altar encendido, ¿sí? De que mi lámpara esté encendida. Son dos cosas que son fundamentales para que mi vida se conserve en Cristo, para que mi vida permanezca en Cristo y para que entonces yo pueda ser una persona efectiva, pueda ser una persona enfocada, pueda ser una persona que sepa discernir cuando hay cuestiones que tengo que empezar a delegar, cuestiones que tengo que empezar a dejar de hacer, para entonces priorizar lo que es mi fuente. Si yo no estoy conectada a la fuente que es Cristo, todo lo demás que yo haga va a ser en vano. Todo lo demás que yo haga. Dice ahí en una parte de las Escrituras, no recuerdo dónde es, que dice, pero Señor, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello. ¿Y el Señor qué le dice? Por todo de mí. Fuera de mí, hacedores de maldad, o sea, no los conozco, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque hicieron ahí en Mateo, miren, Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué dice el 23? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Señor, ni enterado quién es. Entonces, yo creo que esto es una respuesta también para muchas cosas que nosotros vemos y después nos enteramos la persona estaba en pecado mal, pero oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, ¿no? Las señales estaban ahí porque creía, pero su relación personal con Dios estaba caduca, ¿sí? No había una relación personal con Dios. Obviamente que esa persona llega a un momento donde el Señor le dice, bueno, listo, ya está, hasta acá, ¿no? Pero son dos cosas que nosotros tenemos que ser frecuentes. Nuestra frecuencia debe ser continua y de hecho debe ser de todos los días. Debe ser de todos los días. Todos los días. Como un poco también lo que les compartí en el grupo el otro día, ¿no? Jesús sabía exactamente qué es lo que él tenía que hacer, ¿sí? Por más de que la gente quería seguir a su lado, él sabía muy bien cuál era su propósito y él sabía muy bien lo que tenía que hacer y cuáles eran sus prioridades. Primero, me aparto con papá. Eso es lo primero que yo tengo que hacer para después hacer todo lo demás. Porque si yo me olvido de esto, todo lo demás va a ser en vano. Si yo no soy frecuente delante de la presencia del Señor, el Señor me va a decir, no sé quién sos. La verdad que nunca te escuché. No sé quién sos. Qué triste, qué mal, qué garrón, dirían, ¿no? Diríamos hoy, o dirían los jóvenes de mi época, no sé cómo hablan ahora los más adolescentes. Pero, qué mal que hayas vivido toda tu vida en el Evangelio y de pronto te encuentres delante del Señor y el Señor te diga, la verdad que no sé quién, no estás acá. No estás, la verdad que no sé quién sos. Qué mal. Y hay muchas personas que quizás se conforman con buenas obras y se olvidan de lo más importante. De estar en conexión con papá es lo más importante. Y eso es, y no quiero perder el enfoque de la enseñanza hoy, pero son dos cosas fundamentales que nosotros necesitamos para entonces descubrir los dones, ¿sí? Para entonces descubrir qué es lo que Dios ha depositado en mí. Así que no es muy larga la enseñanza, pero sí seguramente
ya la he más o menos preparado, otra parte acerca de justamente más específicamente los dones que están en las Escrituras. Pero es importante que nosotros sepamos de qué manera llegar a descubrir el don, ¿sí? Para aquellos que todavía no lo saben, para aquellos o que quizás hay algunos que han descubierto y otros no, porque también pasa eso, hay algunos que los vamos descubriendo en el andar, ¿sí? Hay algunos que ya como que los tenemos claros y hay otros que empiezan, ¿no?, como a salir y empiezan a mostrarse a raíz de las experiencias que vamos teniendo en el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos alcanzando mayores niveles de madurez, mayores niveles de autoridad, y entonces se van como desbloqueando, ¿no? Es como cuando se van desbloqueando los niveles en los juegos y qué sé yo, esas cosas así, de desbloquear tal nivel. Bueno, vamos desbloqueando niveles, vamos desbloqueando aquello que para lo cual en un principio todavía no estábamos listos, no estábamos preparados, pero a medida que nos fuimos metiendo cada vez más en la presencia del Señor, cada vez más nos metimos nos subimos al trono, cada vez más somos más frecuentes en la presencia de Dios, vamos madurando, vamos creciendo, el Señor nos va habilitando a más cosas y por ende va soltando más todavía sobre nosotros. Así que esta es la enseñanza de hoy, esto es lo que quería compartirles hoy. Espero les haya quedado claro y para aquellos que todavía no saben qué dones tienen o qué es lo que el Señor les ha impartido, esto es lo que tienen que hacer. Se tienen que meter en intimidad con papá, se tienen que ser frecuentes en la presencia del Señor, que eso los va a llevar a empezar a cumplir con la gran comisión. Las señales les van a empezar a seguir y los dones y esas señales les van a conectar con los dones que hay en ustedes. Amén. Amén.